Hola, ¿qué tal? Buen día. Bienvenidos al episodio de hoy, donde nos va a tocar platicar con la otorinolaringóloga, la doctora Fernanda Medrano, que tiene su consultorio en la ciudad de Cancún. ¿Qué tal? Buen día, doctora. ¿Cómo se encuentra? Hola, muy bien, muchas gracias. Buenos días. Buen día. Hola, soy Kurt y bienvenidos a MedTech por Medical Tourism y Doctores Especialistas, el podcast donde me dedico a platicar con doctores sobre procedimientos, tratamientos y cirugías, así como las nuevas tecnologías que se ofrecen en la República Mexicana, con el objetivo de que estés más informado la próxima vez que visites a tu médico. En este episodio platicaré con la doctora María Fernanda Medrano, otorinolaringóloga con más de 10 años de experiencia y que tiene su consultorio en la ciudad de Cancún. Mi tema será la sinusitis y tengo el objetivo de conocer las causas y tratamientos que se ofrecen para este malestar. Gracias por escuchar y recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube o seguirnos en tu plataforma favorita de podcast y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio. Comenzamos. Nuestro tema de hoy va a ser la sinusitis. Primero que nada, doctora, ¿qué la incitó o la motivó a escoger esta especialidad? Bueno, me motivó la variedad que tengo de enfermedades, desde oídos, nariz y garganta, la variedad que tengo de pacientes, que trato pacientes desde los 2 años hasta pacientes de 90 años, hombres, mujeres, sanos y enfermos, y también que tengo muchas actividades que puedo hacer en el consultorio para mejorar la vida del paciente y también en el quirófano. Entonces eso es lo que a mí me gusta de mi especialidad. ¿Cuántos años de estudio en total fueron? ¿Unos 12? Un poco más, ajá. Fueron 6 de medicina, 4 de otorrino y luego hice otra especialidad de nariz y cirugía plástica de cara y esos son los 4 años, entonces son 14 años. wow, no, pues súper bien. Mucho estudio. Entonces, pues ya empezar con el tema, doctora. Ahí le va. Primero, ¿qué es la sinusitis? Bueno, la sinusitis es la inflamación de los senos paranasales que se encuentran, o sea, nosotros tenemos la nariz, que está en el centro de la cara, es una cavidad que tiene comunicación con varias cavidades. Es la cavidad central de la nariz y tenemos el seno frontal, el seno maxilar, el etmoides y el esfenoides, que se encuentra profundo en el cráneo, y por la inflamación de la nariz se puede transmitir a los senos paranasales, ¿no? Esa es la inflamación de los senos paranasales. ¿Y esa vendría siendo la sinusitis? Esa es la sinusitis. Hay aguda, que es la que dura menos de 12 semanas, y está la crónica, que es la que dura más de 12 semanas, que son 3 meses aproximadamente. Ok. En lo que estuve estudiando, escuché este término y lo asociaban mucho, entonces, rinosinusitis. ¿Es lo mismo? Es lo mismo, rinosinusitis o sinusitis, ahora sí que el gusto, no hay ninguna diferencia realmente. Ok. ¿Las diferencias entre la aguda y la no aguda es básicamente el tiempo o también la gravedad de cómo lo siente la persona que lo padece? La sinusitis aguda sí es el tiempo, o sea, lo primero que le preguntas al paciente es cuánto tiempo tiene con las molestias y normalmente sí es más molesta, o sea, como los síntomas están ahí floreciendo, el paciente normalmente estaba sano y de repente empieza a sentir todos los síntomas que ahorita los vamos a platicar, pues sí siente un cambio en su vida terrible. Cuando es crónica, como que el paciente cree que así es la vida, cree que debe de vivir con las molestias, pues no la siente tan molesta, pero pues sí puede llegar muy incapacitante porque cada vez es peor. Canijo. Nada más para aclarar, los senos paranasales entonces vendrían siendo lo que se encuentra como que al lado de la nariz y abajo de los ojos. Se encuentra uno, es abajo de los ojos, al lado de la nariz, que es el maxilar, otro se encuentra en medio de los ojos, que es el etmoide, otro se encuentra en la frente, se llama frontal, y atrás del etmoides, atrás de los ojos, está el esfenoide. ¿Y para qué sirven? ¿Para qué tenemos tantos? Primero protegen. O sea, nosotros recibimos un traumatismo y si se llegara a romper el frontal, el maxilar, pues se rompe nada más la capita externa, entonces nos protegen sobre traumatismos. También reducen el peso de la cabeza. Es decir, los senos paranasales estuvieran llenos de hueso, pues la cabeza sería como más densa, ¿no? También ayudan a la resonancia de la voz, o sea, cuando el aire entra por la nariz o hablamos, tienes diferentes resonancias, entonces ayudan a que el sonido rebote y te ayuda también a la resonancia de la voz. Y bueno, son funciones secundarias, pero per se, porque existen, bueno, pues ayudan al aclaramiento de moco, a la formación de enzimas que producen en nuestra nariz para prevenir infecciones y ya. Ok, entonces, bueno, tenemos muchos y son muy útiles por lo que veo.
Retomando entonces, ¿nos podría explicar eso? Se me hizo muy interesante lo que comentó, de que por ejemplo hay gente que, o sea, tiene sinusitis y cree que así es la forma de vivir, o sea, no se da cuenta que la tiene o cuál ha sido su experiencia con eso. La verdad no me lo imagino. Gracias a Dios yo no lo padezco, entonces... Ajá, por ejemplo, llegan pacientes con sinusitis, o sea, que vienen específicamente por la sinusitis, ¿no? Entonces, pues me empiezan a platicar síntomas de sinusitis, que son congestión de cara, congestión nasal, nariz tapada, escurrimiento de moco por atrás constantemente, flemas todos los días, oídos tapados, tos, dolor de cabeza. ¿Te imaginas tú todos los días teniendo eso? O sea, todos los días, moco, congestión, o sea, ¿y cuánto llevas así? No, pues 3 meses, 10 meses. ¿Y por qué no habías venido? Pues no era tan grave o pues siempre he estado así hasta que mi esposa o mi esposo me dijo que ronco, que hago mucho ruido al respirar, entonces por eso, a veces hasta los traen, o sea, porque ellos dicen así es. Luego, otro paciente que tengo son los pacientes que vienen por problemas de oído y no es del oído, ¿no? O sea, yo les interrogo y realmente vienen por una sinusitis porque un síntoma es oído tapado y les empiezo, oye, ¿tienes síntomas de la nariz? No, nada. Ahora le va, los reviso y la nariz súper inflamada, con mucho moco, tanque desviado. Bueno, sí, ya te empiezas a interrogar, a escarbar, les digo los síntomas y no, pues sí, fíjate que sí, todos los días tengo moco. Fíjate que sí, todos los días tengo tos. Ya hasta que yo se los tengo que sacar a golpes los síntomas, ya esto no me dicen porque para ellos es normal. O sea, sí, pues puede estar, si tienes toda tu vida haciendo algo, que eso es algo que yo siempre me pregunto, o sea, yo cómo sé que algo que tengo es, no, o sea, no sé cómo lo pueda sentir otra gente, pero ahí, por ejemplo, dijo 2 cosas que no supe a qué se refiere, que es congestión de cara, eso nunca lo había escuchado. Que sientes la cara como pesada, como que sientes que te va a explotar, como que sientes un cuerpo adentro, como presión adentro de la cara, sobre todo, por ejemplo, cuando mueves los ojos, si te agachas, puedes sentir que se te viene algo encima como líquido. No lo he sentido porque no tiene sinusitis, afortunadamente, pero sí, sí puede pasar eso, o sea, que el paciente mueve la cara y siente como hasta líquido se mueve adentro. Wow. ¿Eso afecta para vértigo o algo así? Sí puede afectar. O sea, hay veces que el oído también se comunica con la nariz. De hecho, hay muchos otorrinos, muchas escuelas que lo consideran otro seno paranasal porque también está comunicado a la nariz. Y el moco así también se puede ir al oído y hace presión sobre el sistema vestibular y te da vértigo. ¿Cómo distingo? Porque yo supongo que muchas de las personas que tienen sinusitis toda la vida, que aquí incluso tengo compañeros yo aquí en el trabajo, en el podcast, que estamos así y que dicen que siempre traen alergia. ¿Cómo podemos saber o cómo ellos pueden saber que es sinusitis o que es alergia? Porque si, por ejemplo, por los síntomas que estoy diciendo, podrías pensar, es que tengo alergia. Y pues a lo mejor no tienes alergia y traes un severo caso o no tan severo caso de sinusitis que lo tienes confundiéndote con alergia. ¿Cómo le hago para identificarlo, saber, decir, canijo, no es alergia, es sinusitis, hay que ir con el otorrino? La alergia, su nombre es rinitis alérgica, ¿no? Entonces, la rinitis alérgica, pues me puede llevar a una sinusitis, o sea, porque es una inflamación. Entonces, si tú no te tratas tu rinitis alérgica, pues puede llegar a inflamar todos los senos paranasales. La rinitis alérgica son 4 síntomas principales, ¿no? Congestión nasal, escurrimiento matutino de agua, un moco muy líquido, comezón, el paciente está todo el tiempo así, y estornudos. Para que los que nos escuchan, cuando dijo la doctora, sí se talló la nariz constantemente. Sí, así es así. No, perdón, discúlpenme, pero sí, a veces así. Me rasco la nariz constantemente. La sinusitis entonces siguió inflamándose esa nariz, ¿no? Constantemente está inflamando, hasta que ya, aparte de esto, tengo otros síntomas. Congestión facial que no tenía. Moco que se puede hacer muy espeso, que se va para atrás de la nariz. Oídos tapados. Dolor de cabeza, mal aliento, tos, fiebre en algunos casos. Entonces, ya cuando estos síntomas son mayores o tienes otros síntomas agregados, entonces cuando puedes pensar que tienes aparte una sinusitis, que no están separados, o sea, a veces de una rinitis alérgica me evoluciona una sinusitis,
porque nunca me traté, porque seguí inflamándome hasta que, bueno, pues ya me dio la sinusitis. Con ese principio que menciona de una gripa, un COVID o algo así súper fuerte, ¿a raíz de ahí te puede dar? También, claro. Muchos pacientes posterior a COVID les da sinusitis porque se inflama tanto la mucosa, se cierran las salidas de los senos paranasales, se empieza a acumular moco y te da sinusitis. ¿Hay forma de que pueda yo prevenir de que me llegue a dar sinusitis si todavía no lo tengo, así estoy sano de ese problema ahorita yo? Y digo, yo no quiero estar sintiendo una maraca en la cabeza o líquido constantemente. ¿Hay algo que pueda hacer para prevenirlo? Mira, si tienes factores de riesgo, o sea, si tienes rinitis alérgica o tuviste una rinitis viral, o sea, cualquier tipo de rinitis, o vives en un clima muy seco o muy húmedo, algo que te congestione tantito la nariz, pues sí se recomiendan los lavados nasales con solución salina. Si no tienes síntomas, yo realmente no los recomiendo. O sea, si no tienes ningún síntoma, tu nariz está sana y ahí déjala, o sea, no la hagas. No la hagas. Solamente si empiezas, o sea, como dices, alguien que tú conozcas que siempre está con el moquito, que ya es normal, bueno, pues ya hazte tus lavados nasales. Pero si no tienes síntomas, yo realmente no recomiendo usar nada. Y visita al otorrino también. Visita al otorrino si tienes síntomas, porque el tratamiento pues, es muy amplio y tiene buen pronóstico realmente. Claro, y muchas veces lo que me preocupa en ocasiones cuando hago los programas y que es uno de los mensajes que quiero siempre dejar, es, por ejemplo, si yo tengo ciertos síntomas que se pueden confundir con alergia o con una gripe o alguna situación así, muchas veces vas con el especialista equivocado. Por ejemplo, a lo mejor tienes a tu doctor, a tu primo, a tu compa, oye, tengo esto y no sé qué. Y yo, sí, es alergia y tómate esto y así. Y como que de alguna manera siento yo que subconscientemente dices, ya me lo traté. Y ahí lo dejas, pero no hay nada como que identifiques, tengo esto, tengo que ir con el especialista y ya ustedes, en este caso los otorrinos, ¿son los únicos que pueden tratar la sinusitis o hay algún otro especialista? La sinusitis solamente el otorrino. Está la rinitis alérgica que la trata el alergólogo y el otorrino. Pero la sinusitis, sí, sobre el otorrino, digo, el 80% de las enfermedades las puede tratar un médico general, pero ya existen ciertos casos que no responden al tratamiento, yo sí recomiendo la primera y el otorrino. Claro. O sea, el abordaje es totalmente diferente. Claro, y eso del abordaje también, ahí le dio otra vez al clavo. Como que siempre cada especialista, y esto me he fijado, que el especialista según su especialidad le da el enfoque al malestar en base a sus estudios. Entonces, creo que esa es como que una de las claves para que tengas resultados buenos. O sea, estás yendo con tal especialista a que te trate tales cosas y su enfoque y su metodología para atenderte va a estar correcto porque te está dando en base a lo que tú traes de malestar. Por ejemplo, si voy con, no sé, un cirujano plástico y le comento a lo mejor de que tengo eso, me va a decir, sí, te voy a operar la nariz y con eso te voy a ampliar el ducto y te voy a curar. Y a lo mejor el problema no era de una cirugía, era que a lo mejor ustedes como otorrinos dieran otro tratamiento, descongestionaran, deshincharan los senos nasales, etcétera, etcétera. Y el resultado, siento yo que sería mucho mejor. No sé si me logré explicar. Sí, claro, o sea, definitivamente. Y hay veces, o sea, el cirujano plástico pues también puede ser muy buen cirujano de nariz, pero sí el enfoque que yo le doy, por ejemplo, a los pacientes con cirugía nasal, sí es muy enfocado a la función. O sea, sí veo la estética, hizo 4 años de cirugía estética de cara, pero sí estoy muy enfocado en que primero me funcione muy bien la nariz. Mis medicamentos que sean para que el paciente respire. Y sí llega mucha gente de, pues me opere la nariz y queda igual, ¿no? No respiro igual. Y sí, hay muchos cirujanos, hay cirujanos generales, hay otros cirujanos dentistas, o cirujanos plásticos que operan la nariz. Yo le digo, bueno, hay gente valiosa, obviamente hay cirujanos muy hábiles en todas las especialidades. Puedo ser yo muy hábil operando la nariz, pero yo no me voy a meter en problemas de operar otras cosas que no me corresponden. Y eso pues sí, el paciente sí debe de saber que debe de ir con el otorrino, pero también el médico, o sea, tener como ese valor de, no, sabes qué, vete con otra persona. Claro, o sea, el cirujano plástico da una estética a la cara y te ayuda en ciertas cosas, reconstrucciones después de fallas, o sea, su área es inmensa. Pero para funcionalidad, cómo funciona los senos nasales, cómo está la respiración, etcétera, siento que son áreas que o el otorrino y a lo mejor en ocasiones el maxil pudieran tener un poquito más de conciencia del funcionamiento. Entonces, si tu problema es funcional,
otorrinolaringólogo sería tu camino. Si tu inquietud es estética, pues el cirujano plástico. Pienso yo que sería la opción. Pero la pregunta era, si yo estoy sano, entonces con lavados nasales... Si estás sano, déjate tu nariz. Ok. Si no tienes síntomas, déjala, porque la nariz es maravillosa. O sea, tiene tantas funciones, hace tanto por nosotros y esta es perfecta, o sea, lo puede hacer ella. Pero si ya es una nariz enferma, que tienes mucha respuesta inflamatoria, tienes alguna alteración, una deformidad, bueno, entonces ahí empieza a tratar. Pero si no, en sí debe funcionar solita. Y luego, si no me trato la sinusitis y ya empecé con el malestar, que llevo confundido toda mi vida, que pienso que tengo alergia o que... Porque me ha tocado en ocasiones te levantas con alguien y tiene la nariz así, no, es que yo tengo alergia en las mañanas. Y ahorita se me viene a la cabeza, canijo, a lo mejor tiene un problema de sinusitis y obviamente por la postura es cuando se le manifiesta. Bueno, la gente no se da cuenta, pero tengo esos problemas, no me atiendo, siempre estoy confundido pensando que es alergia y tengo sinusitis, no me la atiendo. ¿Qué pasa después cuando ya se hace severa o ya escala? ¿Qué pasa? Bueno, o sea, ¿qué pasa? O sea, pues bueno, tu calidad de vida se merma muchísimo. Cada vez empiezas a respirar mejor, puedes tener dolores faciales muy importantes. Digo, si hay casos de rinosinusitis complicada, ¿no? O sea, de la población el 30% puede tener sinusitis y de ese 30% yo creo que un 1 a un 5% se puede complicar grave, ¿no? O sea, como se empieza a acumular el moco adentro de los senos paranasales, en el etmoides o en el maxilar, luego ese moco ya no cabe ahí, no drena y se puede ir a partes que están cerca. Entonces, de la sinusitis complicada, que no me trato, pacientes muy complicados, se puede ir la infección al ojo, que se llama celulitis orbitaria, se puede ir al cerebro, ¿no? También, porque se puede dar una meningitis, una inflamación ahí de las meninges, o hasta un absceso cerebral. Son casos muy severos, muy extraños, muy poco frecuentes, pero sí puede pasar. Lo que más pasa comúnmente es que pues, tu vida va mermándose, ya no puedes hacer ejercicio, no te sabe la comida, estar de malas, yo creo, porque no puedes respirar, entonces es principalmente eso. Y supongo que empiezas a respirar por la boca en todo momento. Por la boca. Uh-huh. Bueno, también hay otras secuelas. El paciente que está respirando constantemente por la boca, que no entra el aire al pulmón de manera correcta, puede haberse hipertensión pulmonar, aumento de las cavidades cardíacas, infecciones frecuentes de vías respiratorias, o sea, como estás respirando por la garganta, se te seca la garganta y te duele, se te puede infectar por eso, tener dolor de garganta crónico. ¿Apnea del sueño? Apnea del sueño, que la apnea del sueño pues te quita 5 a 10 años de vida. Fatal. ¿La sinusitis es algo que puede afectar a bebés? Sí, puede afectar a bebés. O sea, los bebés no tienen bien desarrollados sus senos paranasales. Sí hay casos de sinusitis en bebés. No es mi área. O sea, yo veo pacientes de los 2 años, pero sí está reportado, claro. Enfocándonos en eso, ¿hay niños de 2, 3 años, 4, 5 que pueden tener sinusitis? Claro que se pueden tener sinusitis. Son todavía más raros que en el adulto, digo que el 30%, yo creo que un 10% de los niños podría tener una sinusitis. Y pues se caracteriza igual, moquito, espeso, congestión, el bebecito se respira por la boca, le duele la cabeza, está con malestar, pues sí, claro que pueden tener sinusitis. Ahí, doctora, creo que le dio al clavo con algo que quisiera preguntarle más como papás. Por ejemplo, siempre cuando entra el niño a la guardería dicen, va a traer moco 2 años. O sea, siempre que están en las guarderías o en las escuelitas que van de 3 a 4 años, los niños, aunque sean que van de, no sé, que salen a las 1 de la tarde, ¿no? No está todo el día en la escuela, ni mucho menos. Pero por el contacto, he tenido sobrinos que dicen, ay, sí, siempre andan con moco. Y bueno, y hijos de familiares que dicen, siempre andan con moco y no sé qué, y lo acarrean en la guardería. ¿Cómo distingues que es eso y no traen un problema de sinusitis? Y sacándole el problema a la guardería o al daycare o a la escuelita o como le nombren en su país, en su estado. ¿Cómo no sé si me estoy explicando la pregunta? Sí, los niños siempre traen moco, pero es porque se pasan pues todos, como dicen los juguetitos, el pomite, de bacteria te la paso y nos las compartimos entre todos y llega una nueva y igual no las volvemos a compartir. Si ese paciente persiste con mocos 3 semanas con el escurrimiento nasal, tiene un malestar, el paciente te puede decir que le duele la cabecita, a la exploración física pues, se ve
la descarga nasal, pues es cuando puedes tener sinusitis. Digo, sí, la mayoría de los niños pueden presentar. Yo tengo niños chiquitos, pero pues sí presentan, por ejemplo, un síntoma como te explicaba y les hago sus lavados nasales y punto. O sea, la mayoría del tiempo no tienen mocos. O sea, ya llega un periodo de adaptación que ya deberían de no tener mocos. O sea, no es normal. Imagínate tú estar así. O sea, trátalo así como tú quieras, ¿no? O sea, si todo el tiempo tienen mocos, y sí, está bien. Pobre niño, o sea, no. O sea, si empiezan con síntomas más severos, o sea, que no mejoran, siempre están con el moco, con la boca abierta todo el tiempo, pues sí, o sea, visita al otorrino y sospecha otra cosa, o sea, porque es como tú. O sea, no es normal entonces que el niño por estar en la guardería tenga mocos siempre. O sea, sí, es per se, pero no lo dejes, o sea, no porque tengas que tener mocos, o sea, que lo dejes ahí como que, bueno, pues es normal en él que los tenga, ¿no? Pues hay que darle su tratamientito para que se sienta mejor. Y ahí, porque no he escuchado el término otorrinolaringólogo pediátrico, no, ¿es el otorrino o sí existe? No, sí hay otorrinolaringólogos pediatras. Pero... es una especialidad más. Pero ese ataca o trata de 2 para abajo, o sea, usted que es otorrino puede atender niños de qué edad a qué edad, o de qué rango a qué rango. Yo atiendo niños como de 2 años, porque es lo que me llega. O sea, niños más chiquitos normalmente están con mi pediatra. Me llegan niños de 2 años, bueno, hasta todas las edades. Normalmente veo niños como de 5 años, porque normalmente más chiquitos vas con el pediatra. Es lo normal. Sí está el otorrino pediatra que ve enfermedades complicadas, desde tumores, alteraciones del desarrollo de la cara, pero el otorrino general en sí puede ver casi todas las enfermedades de la otorrinolaringología pediátrica. O sea, en general puedes ver, solamente si tiene un caso así más extraño, o sea, casos menos frecuentes, pues es cuando ya les mando con el otorrino pediatra. O sea, para una sinusitis, pues realmente no, o sea, lo veo yo. Eso es lo que quería aterrizar. O sea, ¿en qué caso yo como padre diría, tengo que buscar, porque se me hace que han de ser súper escasos, ¿no? El otorrinolaringólogo pediátrico. No sé, en Cancún no hay ninguno. Exacto, ha de ser como que súper escaso. Ajá. Entonces, yo puedo ir con el otorrino y ya otorrinolaringólogo pediátrico sería como para algo extremadamente extraño. Y él mismo te lo diría, o sea, me llega mi paciente, lo puedo tratar, pero si veo que es algo que ya es más raro, una enfermedad un poco más complicada, pues sí, les digo, pues hazte un viaje, ¿no? A la Ciudad de México, por ejemplo, pero en general, la mayoría de los pacientes, o sea, el 95% de las cosas las puedo resolver yo. Dolor de cabeza. Sí, yo tengo todos los días también, conozco muchas mujeres que siempre dicen, y digo mujeres no porque sea exclusivo de ellas, pero no me ha tocado amigos que me digan eso. Igual la tienen, pero no lo han expresado. Pero, por ejemplo, tenemos que todos los días le duele la cabeza, pero no tienen escurrimiento nasal ni nada de eso. El tolerar dolor de cabeza puede ser algún síntoma de sinusitis, aunque no tengas escurrimiento nasal. O sea, hay criterios para tener sinusitis. Son 10 puntos, son 5 criterios mayores y 5 criterios menores, y puedes tener 2 criterios mayores y un menor, o 2 menores y un menor, 2 menores y un mayor. Sumo esos síntomas. Entonces, me duele la cabeza, pero no tienes nada más, pues no entras aquí. Pero me duele la cabeza, tengo tos y me huele la boca medio feo, puede ser una sinusitis porque son 2 criterios menores y un mayor. Tapado los oídos. Aunque no tenga la nariz tapada. Tengo los oídos tapados, me duele la cabeza y paso plemitas, probablemente sea una sinusitis. Wow. Lo mejor es ve con el otorrino y que te haga tu chequeo de eso. O sea, a lo mejor hasta si tienes el tabique súper desviado y no estás respirando bien, oxigenando bien, eso te puede dar dolor de cabeza también, ¿no? Sí, te puede dar dolor porque el aire entra de una manera irregular, hace mucha turbulencia en la nariz, te puede dar dolor de cabeza, te reseca el revestimiento nasal, la mucosa nasal, te puede dar dolor de cabeza. También las desviaciones muy fuertes, o sea, hay veces que está el tabique, esta es la pared nasal y está el tabique, y tienes una desviación que hasta toca la pared lateral, y ese es como un pico que se te está clavando y da un dolor como tipo migraña. Eso también se llama cefalea rinogénica y también causa dolor de cabeza. Y bien, ya fui al neurólogo, ya me tomo 5 medicamentos para el dolor de cabeza y era una desviación de tabique o una sinusitis. Eso está así. Aprovechando, si traigo brackets o frenos, ¿eso puede generarme sinusitis? No te puede generar sinusitis. Bueno, eso me da gusto. Ajá. Y ya regresando, pasándonos al otro
la otra parte, los tratamientos. Vámonos de más a menos. ¿Cómo empieza cuando yo llego con usted? ¿Son síntomas menores? ¿Qué puedo esperar en mi visita con el otorrino de más a menos para tratar la sinusitis? Bueno, primero hacemos una evaluación de ver qué tan severos son tus síntomas y de eso va a depender el tratamiento. O sea, yo evalúo, hay escalas que evalúan la severidad de las enfermedades y en eso se basa el tratamiento. Hay pacientes que se le da poco y hay que se le da muchos medicinas. Incluye lavados nasales con solución salina, la aplicación de desinflamatorios tópicos, hay diferentes maneras de aplicarlas. Están los antihistamínicos, que son los medicamentos que reducen la cantidad de moco. Los esteroides también se pueden dar de manera oral en pacientes que tienen una sinusitis muy grave que no responde a tratamiento. También están los medicamentos, los inhibidores de los leucotrienos, que son otra rama de medicamentos que se dan en pacientes específicos con cierta respuesta o ciertos datos en la exploración, que también disminuyen la respuesta inflamatoria. Y también está la terapia biológica, que es lo más nuevo, que son también medicamentos muy enfocados a ciertas patologías que reducen la inflamación, pero tienes que tener ciertas características clínicas. ¿Por qué les llaman biológicos? No lo había escuchado. Porque están enfocados en tratar factores de la inmunidad, pero específicos. O sea, nosotros hacemos pruebas inmunológicas y dependiendo de esos marcadores de inflamación que se llaman interleucinas e interferones, que son nuestros factores de inflamación, nosotros tenemos terapia enfocada específicamente a eso, a ese interferón. Hay algo que se me vino a la mente ahorita que igual es una pregunta que le debía haber hecho antes. Para empezar, ¿y por qué me lleno de mocos? O sea, ¿a qué se va a dar? ¿Por qué? O sea, si no es alergia, ¿por qué voy a estar con las fosas nasales todas tapadas y llenas de mocos? O sea, que... Bueno, pues la nariz, como te decía, es muy bella, tiene muchas funciones, producir moco de buena calidad. Ese moco tiene que tener enzimas que matan tus bacterias, tienen pelitos, las células que sacan el moco, calienta el aire, lo humedece para que entre al pulmón. Si tu célula está inflamada, el moco es de mala calidad. Entonces lo haces aguado, y no se pega a la mucosa. Entonces las bacterias llegan, no hay moco que sacar, el moco está escurriendo y hace moco así, porque la célula está como enojada, empieza a producir mucho moco. No hay enzimas que maten tus bacterias, entonces se te infecta la mucosa nasal, el revestimiento nasal, los pelitos, los cilios de las células no funcionan, entonces se te queda más tiempo estancado, y está ahí el moco ahí estancado porque no hay quien lo empuje, y es de mala calidad. Uh-huh. ¿Y la razón por la inflamación del moco o así? O sea, o que se empiece a hacer no pegajoso. Pues puede ser por una rinitis alérgica, puede ser que yo tenga factores intrínsecos también, que yo tenga una respuesta exagerada, como te digo, esta respuesta exagerada a la rinitis alérgica o de la sinusitis con pólipos, que en mi cuerpo, algo que yo inhalo, me está haciendo daño porque mi propio cuerpo está teniendo una reacción inflamatoria severa. Y de ahí parte todo. Ok, entonces, perdón, continuamos con los tratamientos. Ya cuando seguimos con el medicamento biológico y que ya medicamentos nada me ayudó, ¿qué sigue? El 90% mejora con tratamiento, eso sí. El 90% mejora, no es necesario hacer nada más. Ese 10% de pacientitos que no mejoran, probablemente les requieran un lavado de senos paranasales, que se llama cirugía endoscópica de senos paranasales, que es un abordaje enfocado al abrir, ampliar los senos paranasales, lavar ese tejido inflamatorio, quitar el moquito, ampliar los drenajes y posteriormente continuar con tratamiento, sí o sí. Cuando hace esa cirugía, ¿cómo saca el moco ahí ya de años ahí atascado? ¿Cómo se ve, doctor? Muy bien, no lo disfruto mucho, pero no, bien, se ve bien. Entonces se cuenta que se ve un moco muy espeso, o sea, está la pared seno paranasal, está tapado y le haces un hoyito con unas pinzas, o sea, abres ahí el seno paranasal con lentes especiales que ven de lado, respiras y se ve como sale todo el moco, ¿no? Así. O sea, verde así de años ahí o no tiene unas... Verde de años, como queso cottage también a veces, dependiendo de la enfermedad, pero sí. Uh-huh. Por eso produce... Sí, es satisfactorio. O sea, por eso puede producir un mal olor, un mal aliento. Por eso puede producir. Ajá. Sí, es moco, le digo, es moco milenario ahí que está ahí atrapado. Wow. Uh-huh. ¿Cuál es la experiencia de la persona cuando después de que le hace la cirugía? No, pues están muy contentos. O el procedimiento. Ajá.
Sí, me imagino. Sí, la verdad sí están muy contentos. O sea, sienten que se les va a explotar la cara. O sea, antes de entrar a quirófano, ya no aguanto, doctora, me duele el ojo y viajé y mi oído me iba a explotar y me duele la cabeza. Y de verdad a la semana están, no, pues ya, o sea, me siento muy bien. entonces para tratar la sinusitis, ese sería el último recurso. Bueno, los biológicos es lo último, ¿no? Porque son muy caros y sí se recomienda primero parar y luego biológicos. Pero ya es lavados, esteroides, antihistamínicos, leucotrienos, cirugía, y no, biológicos, así en ese orden. Cuando hacerse la cirugía o el procedimiento, ¿deja cicatriz o por dónde lo hacen? Se hace a través de las fosas nasales, se usan unos endoscopios, que son como unas cámaras largas que pueden medir hasta 10 centímetros, 15 centímetros. Yo me meto ahí por las fosas nasales y todo se hace por dentro. No hay cicatriz externa de ningún tipo. ¿Anestesia general? Anestesia general por la zona, o sea, está cerca de los ojos, está cerca del cerebro y es un espacio muy reducido. Entonces, son espacios pequeños, o sea, yo estoy trabajando con pinzas de 2 milímetros, 3 milímetros, arribita está el cerebro, al ladito están los ojos, el paciente se mueve tantito y... ¿Cuánto dura? La cirugía, bueno, depende del cirujano, obviamente, pero aproximadamente 1 hora a 2 horas y media, dependiendo cuántos senos paranasales opera. Si no me por el maxilar, pues es una cirugía corta que dura 1 hora. Si me meto etmoides o seno frontal, pues se va aumentando el tiempo. ¿Cuánto tiempo es la recuperación después del procedimiento? Una cirugía como 10 a 15 días, ya para que hagas tu vida. ¿Y que ya empiece a respirar así diferente, que note la diferencia? No, 10 días. 10 días. ¿Ese tipo de cirugía se tiene que hacer en hospital o se puede hacer así que diga usted, aquí en mi consultorio te la hago? No, es una cirugía mayor y se tiene que hacer en hospital, porque requiere anestesia general. Entonces, para los que nos escuchan, que si le digan, ay, pásate al cuartito de atrás y esto y lo otro, no. Tiene que ser en hospital. Por último, ¿algo que le gustaría agregar, doctora? La sinusitis es una enfermedad que incapacita o sea, un gran porcentaje de la población, del 30%. No minimices tus síntomas. Si tienes escurrimiento de congestión, puedes mejorar tu calidad de vida, puedes vivir mejor y los tratamientos son muy accesibles, son de fácil seguimiento, entonces es una opción de mejorar tu calidad de vida con bajo riesgo y con mucha posibilidad de mejoría. ¿Nos podría platicar un caso de éxito que hayas tenido, así de alguien severo de sinusitis? Bueno, es la enfermedad que yo más veo, la sinusitis. En casos de éxito, afortunadamente, hay muchos. Pues sí, acabo de operar a un paciente la semana, como 10 días. Igual me decía, o sea, desesperado, de que ya sentía que los ojos le iban a explotar, sentía que los oídos, antes de entrar al quirófano, pues ya muy desesperado. Y sí, de verdad, a la semana estaba ya contento, la esposa feliz, porque ya no roncaba, que no tenía moco. Y aparte, el miedo que tenían antes, ¿no? De que, ay, no quiero ir porque, y si me, lo que sea, ¿no? Y el sentirse tan contento de que realmente la cirugía, por ejemplo, no es tan agresiva, la recuperación es rápida, que todo se pudo haber resuelto de una manera tan fácil, esa satisfacción de, ay, bueno, por lo menos ya lo hice, tuve el valor de hacerlo y ya me siento bien, eso es maravilloso. Y por último, doctora, ¿cómo la encontramos? Nos mando de su celular personal. If you're traveling for medical tourism and need accommodation, transportation, or a guided tour, visit the service section on our website, where you will find the best options we found for you. Follow the link on the description and start planning your medical trip today. Y por último, doctora, ¿cómo la encontramos? Nos mando de su celular personal. Estoy en Cancún, el teléfono de mi asistente es el 998-464-1177. También tengo mis redes sociales. En Instagram estoy como @rinomeas.mx y en Google lo puedes encontrar como otorrinolaringólogo en Cancún y en Medical Tourism. Ahí estamos, para servirle. Claro, nosotros de todas maneras vamos a poner toda su tarjeta digital aquí para que la gente la pueda contactar con sus redes. ¿Consulta virtual realiza? Sí, hacemos consulta virtual. Entonces, pues muchas gracias, doctora, por su tiempo. La verdad es que estuvo muy, muy entretenido todo lo que mencionó. Muchas cosas no sabía y espero que mucha gente que padezca desde migrañas o ciertas cosas pueda empezar a atar cabos como yo. Yo siento que ya voy a llegar a decirle a 2 o 3 personas, ¿tienes sinusitis? No. Puede ser que tenga sinusitis del otorrino. Entonces, mejor, ándale, ve al otorrino, pero creo que tiene sinusitis, más que nada. Okay. La comadre me dijo que tenía el compas de Exacto. Muchas gracias. Que estés bien, bye. Hasta luego.
Después de mi plática con la doctora Fernanda, puedo concluir que el malestar de senos nasales es un padecimiento que todos eventualmente vamos a tener y que el cómo lo manejamos puede ser un factor clave que va a determinar si tenemos una nariz sana o desarrollamos algún tipo de sinusitis permanente. Si empiezas a tener algún tipo de síntoma irregular, lo mejor es que visites a un especialista para que te dé un tratamiento adecuado, y en este caso es el otorrinolaringólogo. Si tienes dudas sobre este episodio, déjanos tus comentarios. Trataremos de contestártelas a la brevedad. No te pierdas el siguiente episodio. Hasta luego. Antes de escoger a tu doctor, investiga sus años de experiencia, así como el número de procedimientos que ha realizado y si es miembro de las instituciones que regulan y certifican que cuenta con los estudios y conocimientos necesarios para realizar los procedimientos y cirugías que ofrece. En la descripción encontrarás un enlace con más información sobre el tema hablado, así como los especialistas dentro de la República Mexicana que cumplen con los requerimientos para hacerlo. La información mencionada aquí representa un punto de vista y no debe ser tomada como una valoración médica. Y recuerda, invertir en salud para no gastar en enfermedad es una excelente filosofía. Gracias por escuchar y no olvides suscribirte a nuestros canales.